Hola, hola muchachos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Vamos a avanzar con el tema de historia y evolución de la administración, ¿cierto? Este tema va por una ruta particular, los autores lo manejan de diferente forma. Hay autores que le dan mucho énfasis a los periodos mercantilistas, donde realmente toma fuerza la administración privada. Otros hacen énfasis en la administración pública, basados en los documentos hallados en civilizaciones antiguas. Entonces, voy a hacer el recorrido lo mejor posible, de una manera breve, porque aquí en los documentos que hay como bibliografía fundamental y bibliografía complementaria, ustedes podrán profundizar acerca de ellos para hacer el ejercicio de esta semana. Esta es la lección número 1. Entonces iniciamos. El origen de la administración está atado al origen de la humanidad como mamíferos, que tenemos un periodo de gestación de 9 meses y después de los 9 meses un periodo de crianza superior a los 4 años de indefensión y de necesidad de ser alimentados y protegidos. Parece ser que esa ha sido la clave para el surgimiento de la administración. Entonces, como esa debilidad de ese grupo de mamíferos nos hace fuertes en otra área, que es el área de coordinar esfuerzos para poder sobrevivir. Esa coordinación de esfuerzos viene dada a partir del lenguaje de segunda articulación, que es la diferencia fundamental que tenemos con otros animales, otros mamíferos, ¿cierto? Con los monos, con algunas vertientes que genéticamente pueden ser muy similares, pero que en el fondo nos diferencia de ellos la habilidad que tuvimos para manejar el lenguaje de segunda articulación. Entonces, aquí en esta primera etapa podemos decir que la administración, como disciplina orientada al manejo de los recursos, a la gestión de recursos para sobrevivir, para buscar unas mejores formas de mantener nuestra existencia, está atada pues a esa vulnerabilidad como seres humanos, como especie, y al desarrollo del lenguaje como especie también. Ese desarrollo del lenguaje dio origen a unos pequeños grupos o clanes que nos permitían sobrevivir y nos permitían sobrevivir en manada. Era casi imposible pensar en la existencia de seres humanos de manera aislada o, digámoslo así, por parejas, que hoy diríamos que es como lo más normal. En ese momento, con climas que arreciaban con fuerza, con poblaciones que probablemente estaban sujetas a ataques de otros animales, teníamos que sobrevivir en grupos, en manadas, en clanes, y eso también nos ayudó a refinar ese lenguaje, ese elemento crucial para generar una gestión de los recursos, para mantener una equilibrada dieta, un manejo adecuado de el consumo de lo que cazábamos, ¿cierto? También para poder ir a cazar se necesitaba el lenguaje, se necesitaba la manada. Entonces estos dos elementos hacen parte de ese principio fundamental, de esa mezcla de circunstancias que nos llevan a encontrar el origen de la administración. Eso posteriormente, con los años, con miles de años, fue consolidándose en grandes civilizaciones donde encontramos hallazgos determinantes, ya en un lenguaje que no es el lenguaje oral, sino es un lenguaje escrito. Ya logramos superar los sonidos onomatopéyicos del inicio de la humanidad, empezamos a crear claves para poder combinar voces y tomar decisiones en equipo, y aquí ya en este momento nos vemos en unos reflejos de avance y evolución del lenguaje escrito,
donde existen unas piedras a través de las cuales se hacen unos signos, y en esos signos están grabados mensajes importantes sobre el salario. Los sumerios tienen aportes interesantes sobre la asignación del salario, la remuneración para diferentes siervos del imperio. Estos sumerios pertenecen a la Babilonia antigua, al área de la Mesopotamia, el Éufrates, el Tigris, y allí hay elementos interesantes sobre la remuneración y sobre el manejo documental, sobre las funciones que deben tener las diferentes personas en la organización, en este caso estatal, en la organización civilizada o civilización aglomerada por una categoría, una gran familia que se denominan los sumerios, 4.000, 5.000 años antes de Cristo. Existen otros también que están datados de 4.000 años antes de Cristo, son los egipcios. Allí también hay evidencias interesantes a través de sus pictogramas, a través de sus jeroglíficos, sobre lo que serían procesos de jerarquía, centralización y descentralización de esta civilización, donde se manejan conceptos de administración como la unidad de mando, donde se manejan conceptos de administración como la destinación de cuadrillas, la supervisión, y son aportes interesantes que hoy en día son plenamente vigentes en la administración moderna. También tenemos a los chinos, a la civilización china, pues a los diferentes, allí se llaman, no recuerdo, son los clanes, son imperios que se dan por unas familias en las que también hay versiones escritas, como el arte de la guerra de Sun Tzu, y otros escritos que pueden contribuir a entender las formas de administración de civilizaciones orientales como la China. También están los mongoles allí, ¿cierto?, en las civilizaciones orientales, y los mismos japoneses como otra civilización oriental que tiene interesantes documentos con los que se da evidencia o se aporta evidencia a que la administración tiene allí ya unos refinamientos interesantes. Los mayas en sus códices también tienen en las diferentes generaciones, en sus diferentes etapas, aportes y contribuciones a los temas de la distribución de funciones, a los temas de la reglamentación y la norma. Igualmente los romanos, y bueno, hay muchas otras civilizaciones que aportan, antes que los romanos, pues los etruscos, los hunos, aportan elementos interesantes dentro de algunos escritos y leyendas que quedan de estas civilizaciones, que dan aportes a lo que es el manejo de los recursos, el manejo de la jerarquía, el manejo de la organización. Entonces, entre esas organizaciones emblemáticas para la administración encontramos el Estado. El Estado basado en dos elementos importantísimos que son a su misma vez organizaciones dentro del Estado, los que podemos encontrar como iglesia y ejército. La iglesia contribuye con un discurso que aglutina, con un discurso que identifica, con un discurso que permite definir una pertenencia, una obediencia importante para el Estado, pero que está orientada hacia una deidad, hacia un Dios, hacia una figura divina, y eso se reconoce en diferentes civilizaciones. Está también el ejército como mecanismo de defensa colectivo, como mecanismo que nos permite en estas organizaciones estatales defendernos, la muralla, la división, la definición de una frontera. Entonces son dos suborganizaciones que nos muestran también, ya de una manera más reciente en la historia de la humanidad, cómo el Estado se basa en estos dos elementos para configurarse. Se configura el Estado como una organización emblemática, pero tiene dos organizaciones, que puede ser la Iglesia Católica, la Iglesia
ortodoxa, las iglesias eh, diferentes a la católica, que han sido la base para estas civilizaciones, unas formas de creencia, y sus ejércitos, que también tienen otras evidencias claras de los procesos de burocracia, de manejo de la norma dentro de la organización. En este sentido podemos ver entonces que la administración en estas tres etapas, que son, digámoslo así, pues las civilizaciones antiguas y posterior esclavismo, tienen allí como una impronta de ese manejo del lenguaje para poder tomar decisiones y hacer esclavos a otras civilizaciones, hacer uso de su trabajo para poder lograr un beneficio de supervivencia o de mejor vivir para otras. De todas maneras, pues sean unos procesos que pueden ser cuestionables, pero hace parte de lo histórico que hay que analizar. Se reconoce el esclavismo como una figura normal, es naturalizada. Hay sociedades que todavía en la India podemos verlo, se ofrecen como esclavos. En parte de África vemos hoy en día dos conflictos que se reconocen o naturalizan el esclavismo como algo real, vigente, donde hay unas civilizaciones que nacieron para ser esclavas, o unas familias, y ellos indican pues que hay una norma implícita que da cuenta de que ellos tienen que servir como esclavos a otras civilizaciones. El feudalismo como figura de protección de unos hombres denominados los virreyes, marqueses, una cantidad de grados que adquieren en esa Edad Media, que son unos señores que tienen unos pequeños ejércitos y, amparados en la fortaleza de su ejército, brindan una protección a cambio de unos elementos adicionales. Ya no es el esclavismo, sino es un impuesto, pero es un impuesto variable, es un impuesto que en ocasiones implica una cobranza a la fuerza. Y posteriormente pues viene la etapa mercantilista, la etapa del siglo XIX o siglo XVIII. Podemos ver que ya hay claras evidencias de mercantilismo, en las cuales se va ganando terreno en la administración privada, que es una etapa también donde la administración y la evolución de la humanidad, la evolución de la administración se adapta al mecanismo mercantil, donde el intercambio te pone en la misma condición del otro, y ya mi habilidad para poder intercambiar mercancías, hacer producción de nuevas mercaderías, me permite tener mejores condiciones de vida y de ingreso que otras personas. Y es allí donde entra el papel del dinero como determinante también en ese siglo XVI, donde se configuran ya de manera mucho más seria unas monedas en algunas ciudades-estado, y estas monedas se legitiman con la figura de los bancos, y esa figura del banco y la moneda mezclada, el papel moneda, hace que se empiece a hablar del surgimiento de la administración privada. Ya no solamente es el Estado el que administra unos recursos para su bienestar, basado pues como en mecanismos de iglesia y ejército, sino ya los privados tienen la posibilidad pues de generar ingresos, de generar y manejar recursos a su discreción, y con una autonomía importante en un modelo mercantilista donde el ingreso o el beneficio lo pueden obtener, y ya pues se la entienden o se entiende con un Estado que no me va a agobiar, no me va a cobrar de manera indistinta, sino me cobra de manera me cobra de manera homogénea frente a otros iguales, un impuesto para surgir. Bien, entonces, aunado a ese periodo, el periodo de revolución industrial del siglo XIX, inicios del siglo
del siglo XVIII, inicios del XIX, donde pues se da en el siglo XVIII independencia de naciones como Estados Unidos, la Revolución Francesa y pues posteriormente en el siglo XIX la nuestra, pero pues muchos otros países de América Latina, pero donde adicionalmente entra la locomotora a ser parte de ese proceso de transformación, de movilidad, movilidad de personas y movilidad de capitales. Entonces allí la administración hace parte como de ese proceso de fabricación, de ese proceso también de manejo de la movilidad, manejo de la logística, hace parte pues como de parte de lo que sería el surgimiento de esas empresas privadas alrededor de no solo la fabricación de locomotoras, sino de otra serie de bienes que ya se van a poder comercializar y mercadear mucho más fluidamente alrededor del mundo. Entonces, este es el capítulo de inicio con el cual mostramos esta historia de la administración, y ya en la lección número 2 hablaremos de un mito que nos ayuda a comprender de una forma especial la administración y sus características. Feliz día.